Los primeros 3 días en la ciudad fueron de observación. Valeria no se acercó a nadie, no habló con nadie que pudiera conocerla, no hizo ningún movimiento que pudiera generar una onda en la superficie tranquila de una ciudad que la creía bajo tierra. Se dedicó a mirar. A caminar las calles con lentes de sol y abrigo negro, a sentarse en bancos de la plaza con un libro abierto que no leía porque sus ojos estaban en otra parte, en los edificios, en la gente, en las rutinas de una ciudad que seguía funcionando con la normalidad de un reloj al que le sacaron una pieza y que, en lugar de detenerse, ajustó su mecanismo y siguió marcando las horas como si la pieza faltante nunca hubiera existido. La pieza faltante era ella. El primer día lo dedicó a la geografía. Caminó las calles del centro trazando un mapa mental de los cambios, qué edificios eran nuevos, qué negocios habían cerrado, qué calles habían cambiado de dirección. Pasó frente al Grupo Rivas 3 veces, siempre desde la vereda de enfrente, siempre con la cabeza ligeramente girada como si mirara una vidriera, pero con los ojos fijos en la puerta de vidrio por donde entraban y salían empleados que trabajaban en un edificio construido con el dinero de su muerte. Pasó frente a la casa donde ella y Esteban vivieron, la casa donde Lucía dio sus primeros pasos, la casa donde Valeria Montenegro fue esposa, madre, mujer. La casa tenía una fachada nueva, más moderna, con un jardín que no estaba antes y un portón eléctrico que reemplazó la reja vieja que Valeria recordaba. Esteban todavía vivía ahí. La casa de la esposa muerta convertida en la mansión del viudo próspero. El segundo día lo dedicó a Lucía. La esperó frente al edificio del Grupo Rivas desde las 8 de la mañana, sentada en un café de la esquina de enfrente con un cortado que no tomó y un medialunas que no comió. Lucía llegó a las 9:10 en un auto plateado que estacionó en el lugar reservado con su nombre. Valeria la vio bajar del auto, ajustarse el bolso sobre el hombro, caminar hacia la puerta con esa zancada larga que era la zancada de los Montenegro. La vio hablar por teléfono mientras caminaba, con una sonrisa que iluminaba la vereda. La vio detenerse en la puerta del edificio, saludar a un hombre que salía, un empleado, probablemente, y desaparecer adentro. Valeria se quedó en el café hasta las 2 de la tarde, mirando la puerta del edificio, esperando cada vez que se abría, decepcionándose cada vez que no era Lucía quien salía. A las 2:40 Lucía salió a almorzar con una mujer de su edad, probablemente Sofía, la amiga que aparecía en muchas fotos de sus redes sociales, y caminaron 3 cuadras hasta un restaurante donde entraron riendo por algo que Valeria no pudo escuchar pero que quiso escuchar con una desesperación física, como si la risa de su hija fuera un alimento que llevaba 25 años sin probar. El tercer día lo dedicó a Esteban. Lo vio llegar al edificio a las 8:30 en una camioneta negra de vidrios polarizados que costaba más de lo que Valeria ganó en 5 años como Isabel Duarte. Lo vio bajar con un traje gris, cabello canoso peinado hacia atrás, mandíbula firme, espalda recta, la postura de un hombre que ocupa espacio no porque lo necesite sino porque puede. A los 55 años, Esteban seguía siendo atractivo de esa manera que tienen los hombres que envejecen con dinero, no la belleza de la juventud sino la solidez de la madurez combinada con la seguridad que da una cuenta bancaria abultada. Valeria lo miró desde la otra vereda y sintió algo que la sorprendió, no rabia. No odio. Algo más frío que el odio, más calculado que la rabia. Algo que los psicólogos llamarían disociación y que los estrategas militares llamarían reconocimiento del terreno, la evaluación clínica de un enemigo al que necesitas conocer antes de atacar. Al cuarto día, Valeria decidió que la observación no era suficiente. Necesitaba información. No la información de las redes sociales ni la de las páginas web corporativas, que es información de superficie, información que las personas eligen mostrar y que por lo tanto es tan confiable como un espejo en una casa de diversiones, muestra algo, pero distorsionado. Necesitaba la otra información. La que está debajo. La que se guarda en archivos públicos, en registros judiciales, en hemerotecas, en los cajones de la burocracia donde el pasado se conserva en papel amarillento con la paciencia de una bomba de tiempo que espera a que alguien la encuentre. El primer lugar al que fue era el que cualquier investigador habría elegido primero, la hemeroteca de la Biblioteca Municipal. Una sala en el subsuelo de la biblioteca con olor a papel viejo y luz fluorescente y estantes de metal donde los periódicos locales de los últimos 50 años se apilaban en carpetas grises, etiquetadas por año y por mes. Valeria pidió los periódicos de octubre, noviembre y diciembre de 1999 y los de enero, febrero y marzo del 2000, los 6 meses posteriores a su muerte. La bibliotecaria que la atendió era una mujer joven, de unos 30 años, que no podía haber conocido a Valeria en su vida anterior y que le entregó las carpetas con la indiferencia profesional de quien manipula material de consulta pública sin preguntarse ¿por qué alguien quiere leer noticias de hace 25 años a las 10 de la mañana de un martes? Valeria se sentó en una mesa al fondo de la sala, lejos de la ventana, lejos de la puerta, en el rincón donde la luz fluorescente llegaba más débil y donde la probabilidad de ser vista por alguien que entrara era mínima.
Abrió la primera carpeta. Octubre de 1999. La noticia de su muerte estaba en la edición del 3 de octubre, en la página 7, debajo de una nota sobre las elecciones municipales y al lado de un aviso publicitario de una mueblería que ya no existía. El titular decía: trágico accidente en la Ruta 7, muere joven madre. Debajo, la foto de Valeria, la del carnet, la misma que usaron los otros medios, y un texto de 15 líneas que contaba la historia oficial. Valeria Montenegro de Rivas, 25 años, perdió el control de su vehículo en una curva de la Ruta Nacional 7 a las 23:43 horas del pasado viernes, cayendo por un barranco de 30 metros. El vehículo fue hallado completamente destruido. La víctima fue declarada fallecida en el lugar. Deja esposo, Esteban Rivas, y una hija de 7 meses. Valeria leyó la nota con la distancia clínica de alguien que lee un informe sobre otra persona, una persona que casualmente tiene su nombre y su cara pero que ya no es ella, que dejó de ser ella la noche en que despertó en la zanja con la sangre en la boca y la certeza de que alguien la quería muerta. Pero la distancia clínica duró poco. Al llegar a una hija de 7 meses, los ojos se le llenaron de un ardor que no era llanto sino rabia concentrada, la rabia de una madre a la que le informan de su propia muerte mientras su bebé de 7 meses dormía en una cuna con mariposas pintadas sin saber que el mundo acababa de declararla huérfana. Siguió leyendo. En los días posteriores al accidente, el periódico publicó 3 notas más. La primera era una crónica del funeral. Centenares de personas despidieron a Valeria Montenegro en una emotiva ceremonia en el cementerio municipal. Centenares. Valeria no tenía centenares de amigos. ¿Quién fue a su funeral? ¿Los socios de Esteban? ¿Los vecinos curiosos que van a los funerales como van a los espectáculos? ¿Por la emoción gratuita de presenciar el dolor ajeno? ¿O fueron las mismas personas que después firmarían los documentos, autenticarían los papeles, mirarían para otro lado mientras Esteban desmontaba pieza por pieza la vida de una mujer que no estaba muerta? La segunda nota era un perfil de Esteban. El viudo que conmueve a la ciudad. El artículo ocupaba media página y estaba acompañado de 2 fotos, una de Esteban en el funeral, con traje negro, lentes oscuros, y una expresión de devastación que cualquier persona interpretaría como dolor genuino, y otra de Esteban cargando a Lucía, una bebé de 7 meses envuelta en una cobija rosa, con una expresión de ternura paternal que el fotógrafo capturó con el instinto de un profesional que sabe que una foto de un padre viudo con su bebé en brazos vale más que 1000 palabras y genera más clics que cualquier nota de política. El texto describía a Esteban como un hombre destrozado que se niega a rendirse ante la adversidad, un padre soltero que ahora debía criar a su hija sin la mujer que amaba, un joven empresario que encontraba en su pequeña Lucía la fuerza para seguir adelante. El periodista que escribió el perfil claramente había entrevistado a Esteban, porque incluía citas directas: Valeria era la luz de mi vida. Sin ella, solo me queda la oscuridad. Pero Lucía es una vela en esa oscuridad, y por ella voy a seguir. Valeria leyó esa cita 3 veces. La leyó con la fascinación horrible que produce presenciar una actuación tan perfecta que casi te olvidas de que es una actuación, la metáfora de la luz y la oscuridad, la referencia a Lucía como vela, la pausa dramática del pero, que separaba la desesperación de la esperanza. Esteban no solo planeó la muerte de su esposa, planeó el discurso que daría después. Cada palabra calibrada para generar simpatía. Cada frase diseñada para construir la imagen del viudo noble que se levanta de las cenizas. Y Valeria, 25 años después, sentada en una hemeroteca con la mandíbula apretada, veía la actuación con la claridad que da la distancia. No era dolor. Era marketing. Esteban no estaba construyendo un duelo, estaba construyendo una marca. La marca del hombre bueno. Que la tragedia golpeó pero no derrotó. Una marca que después le serviría para fundar una empresa, conseguir socios, obtener créditos, ganarse la confianza de una ciudad que lo miraba con la admiración que los pueblos tienen por los que sobreviven a las tragedias y salen fortalecidos. Nadie desconfía de un viudo con una bebé en brazos. Nadie investiga a un hombre que llora en un funeral. Nadie hace preguntas incómodas cuando las lágrimas son convincentes. La tercera nota era la que más le dolió. Publicada 2 semanas después del accidente, era una columna de opinión firmada por un periodista local que Valeria no conocía. El título era La tragedia que une. El texto elogiaba la forma en que la comunidad se había volcado en apoyo a Esteban, describía las donaciones que vecinos y amigos habían hecho para ayudar al joven viudo, y terminaba con una frase que Valeria tuvo que leer 3 veces para creer que alguien la había escrito sin vomitar. En medio del dolor, Esteban Rivas nos demuestra que el amor verdadero no muere con la persona amada, sino que se transforma en la fuerza para seguir adelante. El amor verdadero. Valeria cerró la carpeta del periódico con la suavidad de alguien que cierra una puerta detrás de la cual hay algo que quiere destrozar pero que sabe que no puede destrozar todavía. El amor.
verdadero de un hombre que planeó la muerte de su esposa para cobrar el seguro y quedarse con la herencia. El amor verdadero de un hombre que usó el funeral como plataforma de relaciones públicas. El amor verdadero de un hombre que convirtió la desaparición de su esposa en una historia de superación personal que le abrió puertas, le generó contactos, le ganó la simpatía de una ciudad entera que desde entonces lo trataba con el respeto reverencial que se les da a los que sobreviven a las tragedias, no como un empresario más sino como un héroe, como un mártir, como el viudo valiente que sacó adelante a su hija con el amor que su esposa muerta no pudo darle. Pero Valeria no estaba ahí para indignarse. La indignación es un lujo que los que buscan justicia no pueden permitirse porque la indignación nubla el juicio y el juicio nublado comete errores. Estaba ahí para encontrar datos. Y los datos estaban en las carpetas siguientes. Antes de pasar a noviembre, Valeria hizo algo que la entrenó para lo que vendría, fue al registro civil. No al de la ciudad, donde alguien podría reconocerla si tenía buena memoria y mala vista, sino al archivo digital del registro civil provincial, que estaba disponible en la computadora de la biblioteca para consulta pública. Buscó su propio certificado de defunción. Lo encontró. En menos de 2 minutos. Certificado de defunción número 1847/99. Nombre, Valeria Montenegro de Rivas. Causa de muerte, politraumatismo por accidente vial. Lugar de defunción, Ruta Nacional 7, kilómetro 143. Fecha, 1 de octubre de 1999. Firmado por Dr. Horacio Beltrán, médico forense del Hospital Regional. Observaciones, identificación realizada por el cónyuge, Esteban Rivas, debido al estado de destrucción del vehículo. Valeria leyó las observaciones 3 veces. Identificación realizada por el cónyuge. Eso significaba que no hubo identificación forense. No hubo autopsia. No hubo examen dental. No hubo análisis de ADN. El cuerpo, si es que había un cuerpo dentro de ese auto destrozado, fue identificado por Esteban. Solo por Esteban. El esposo señaló un auto destruido y dijo, es mi esposa, y el médico forense firmó el certificado sin verificar nada. Más, porque en 1999, en una ciudad de provincia, cuando un auto cae 30 metros por un barranco y se incendia al impactar, nadie espera encontrar un cuerpo intacto. El fuego destruye los tejidos. Los huesos se fragmentan. Lo que queda no es un cuerpo sino restos, y los restos los identifica un familiar porque la tecnología forense de un hospital de provincia a finales de los 90 no daba para más. O quizás sí daba para más, pero nadie quiso usar lo que daba. Quizás el médico forense firmó el certificado rápido porque un hombre de traje y buena presencia se lo pidió con la voz quebrada y los ojos húmedos y un sobre en el bolsillo que contenía algo más persuasivo que las lágrimas. Valeria anotó el nombre del médico forense, Dr. Horacio Beltrán. Lo agregó al mapa. Otro punto. Otra línea. Otra conexión. El mapa ahora tenía 4 nombres, Esteban, Gabriel, él. Pues Mendoza, el médico Beltrán. 4 hombres que, cada uno desde su posición, contribuyeron a que la muerte de Valeria Montenegro fuera aceptada sin cuestionamientos. Un marido que identificó el cuerpo. Un médico que firmó el certificado. Un juez que aceleró la sucesión. Y un hermano que, según la versión vieja, cortó los frenos, pero que según la versión nueva que empezaba a formarse en la mente de Valeria, quizás hizo algo diferente, algo más sutil, algo que todavía no podía ver con claridad pero que intuía con la certeza de un animal que huele el peligro antes de verlo. Abrió noviembre de 1999. Encontró lo que buscaba en la edición del 14 de noviembre, una nota breve, casi un recuadro, en la sección de noticias legales. Esteban Rivas, viudo de Valeria Montenegro, ha sido declarado heredero universal de los bienes de su esposa fallecida, según resolución del Juzgado Civil N. Grados 3. Heredero universal. 6 semanas. 6 semanas después de la muerte de Valeria, Esteban ya era dueño legal de todo lo que era de ella, la casa, las cuentas bancarias, las inversiones, el terreno que los padres de Valeria le habían dejado en herencia y que valía, según la tasación de la época, el equivalente a 2 décadas de trabajo de un profesional promedio. 6 semanas es un plazo extraordinariamente corto para una sucesión. Valeria lo sabía porque, durante sus años como Isabel, había leído sobre sucesiones con la curiosidad de alguien que investiga los mecanismos que destruyeron su vida, de la misma manera que los sobrevivientes de accidentes aéreos estudian aerodinámica, no por interés académico sino por necesidad de entender que falló. En circunstancias normales, una sucesión tarda entre 6 meses y 2 años en resolverse, dependiendo de la complejidad de los bienes y de si hay disputas entre herederos. La sucesión de Valeria no tenía disputas, ella estaba muerta, y no tenía otros herederos directos que Esteban y Lucía, que era menor de edad, pero 6 semanas seguía siendo anormalmente rápido. Lo cual significaba una de 2 cosas,
o el juez fue inusualmente eficiente, o alguien le facilitó la tarea de una forma que no aparece en los expedientes judiciales pero que aparece, con frecuencia, en los bolsillos de los jueces de provincia. Valeria anotó el nombre del juez, Dr. Alberto Mendoza, Juzgado Civil en Grados 3. Lo anotó en el cuaderno que había comprado esa mañana en una librería del centro, un cuaderno de tapa negra que ya empezaba a llenarse y donde construía lo que en su mente llamaba, el mapa, la red de nombres, fechas, montos y conexiones que, juntos, contaban la historia real de lo que le pasó. Dibujó un círculo alrededor del nombre del juez y lo conectó con una línea al nombre de Esteban. La primera línea. La primera conexión. El mapa tenía apenas 2 puntos, pero Valeria sabía, con la intuición de alguien que ha pasado 25 años pensando en lo que le hicieron, que los mapas de este tipo siempre empiezan con 2 puntos y terminan con una red que parece una telaraña. Abrió diciembre de 1999, encontró otra nota legal. Compañía Nacional de Seguros ha procedido al pago de la póliza de vida N grados 47832, correspondiente a la asegurada Valeria Montenegro de Rivas, a favor del beneficiario designado, Esteban Rivas. El monto no se mencionaba en el periódico, pero Valeria sabía, por las investigaciones que hizo desde la pensión de Doña Rosa, que la póliza era de $500,000. $500,000. Una cantidad que, en 1999, en una ciudad de provincia, era una fortuna obscena, el tipo de fortuna que permite comprar terrenos, construir edificios, contratar empleados, y fundar una empresa que 25 años después tiene 3 pisos de vidrio y un logo plateado en la puerta. Lo que más le llamó la atención no fue el monto sino la fecha de contratación de la póliza. Valeria ya lo había investigado desde la pensión de Doña Rosa, la póliza fue contratada en julio de 1999. 3 meses antes del accidente. Esteban contrató un seguro de vida de $500,000 a nombre de su esposa 3 meses antes de que su esposa muriera. La secuencia temporal no era una prueba, cualquier persona puede contratar un seguro de vida en cualquier momento, pero era un indicio que, sumado a los otros indicios, formaba un patrón que apestaba a premeditación como un cadáver apesta a descomposición. Gradualmente, inevitablemente, de forma imposible de ignorar. El imperio de Esteban estaba construido sobre su cadáver. No un cadáver real, porque no había cadáver, pero sí un cadáver legal, burocrático, documental, la Valeria Montenegro que existía en los papeles, la Valeria Montenegro del certificado de defunción y del acta de sucesión y de la póliza de seguro. Esa Valeria sí estaba muerta. Y su muerte fue la semilla de la que brotó todo lo que Esteban tenía, el edificio de vidrio, los 23 empleados, la facturación destacada, la reputación de empresario exitoso, la vida de padre ejemplar. Valeria pasó el resto de la mañana revisando los periódicos de enero a marzo del 2000. Encontró las notas sobre la fundación del Grupo Rivas, Esteban Rivas lanza ambicioso proyecto inmobiliario. Encontró perfiles de Esteban en suplementos económicos que lo describían como un visionario que transformó la tragedia en oportunidad, una frase que, si se leía con la información que Valeria tenía, significaba exactamente lo que decía pero en un sentido completamente diferente. Esteban transformó la tragedia de matar a su esposa en la oportunidad de hacerse millonario. Y encontró algo que no esperaba. En la edición del 15 de febrero del 2000, en la sección de sociales, había una foto de un evento benéfico, organizado por el Grupo Rivas a favor de un hogar de niños. La foto mostraba a Esteban en el centro, sonriendo, con un cheque simbólico de gran tamaño entre las manos. A su derecha, un empresario que Valeria no reconoció. Y a su izquierda, con una copa de champaña en la mano y una sonrisa que era la sonrisa de un hombre que está exactamente donde quiere estar, Gabriel Rivas. Gabriel. El hermano de Esteban. El hombre que, según la versión que Tomás Villalba le dio a Valeria la noche del accidente, fue el ejecutor del plan. El hombre que cortó la manguera de frenos. El hombre que la envió al barranco. El hombre por cuya culpa Valeria desapareció, huyó, se convirtió en Isabel Duarte, y pasó 25 años escondida en una pensión del interior con miedo de asomar la cabeza. Ese hombre estaba en una foto con Esteban, en un evento social, 4 meses después de la muerte de Valeria. Los dos juntos. Los dos sonriendo. Los dos brindando. Valeria sabía que Esteban y Gabriel eran hermanos. Sabía que en las familias los lazos se mantienen incluso cuando hay conflictos. Pero lo que veía en esa foto no era un lazo familiar tenso ni una relación fraternal complicada. Era complicidad. La complicidad de 2 hombres que comparten un secreto y que celebran el éxito de ese secreto con champaña y sonrisas en un evento benéfico a favor de niños huérfanos, lo cual tenía una ironía tan brutal que Valeria se preguntó si Esteban la había elegido a propósito, un evento para huérfanos organizado por el hombre que dejó huérfana a su propia hija. Buscó más fotos. Buscó más noticias. Y encontró lo que temía,
Gabriel no era un personaje marginal en la vida de Esteban. Era un personaje central. En los 25 años posteriores a la muerte de Valeria, Gabriel apareció en docenas de fotos con Esteban, en inauguraciones del Grupo Rivas, en fiestas de fin de año de la empresa, en cenas de negocios con hombres de traje y corbata que sostenían copas de vino con la elegancia de los que negocian mientras brindan. Los dos hermanos. Siempre juntos. Siempre sonriendo. Como si entre ellos no hubiera un secreto que pesara más que todos los edificios del Grupo Rivas. En una foto de 2005, 6 años después del accidente, los dos hermanos posaban frente a un edificio recién inaugurado con un cartel que decía, Complejo Rivas, departamentos de lujo. En otra de 2010, aparecían en una mesa de gala de una cena de la Cámara de Comercio, sentados uno al lado del otro como socios, como aliados, como dos mitades del mismo plan. En otra de 2018, la más reciente que Valeria encontró, los dos estaban en lo que parecía ser una fiesta de cumpleaños, el de Esteban, probablemente, y Gabriel le ponía una mano en el hombro a su hermano con la familiaridad de un hombre que lleva toda la vida cerca, que conoce los secretos, que forma parte del círculo más íntimo. Y en ninguna foto Gabriel tenía la expresión que Valeria esperaba encontrar, la expresión de un hombre atormentado por la culpa, la expresión de alguien que carga el peso de haber intentado matar a la esposa de su hermano. En ninguna foto los ojos de Gabriel decían, estoy aquí contra mi voluntad. Decían otra cosa. Decían, estoy aquí porque este es mi lugar, con la comodidad de quien ocupa un puesto que le corresponde, no un puesto que le fue impuesto. Valeria pasó 3 días más en la hemeroteca. 3 días de periódicos viejos y café frío de máquina y dolor de espalda por las sillas de plástico y un cuaderno que se iba llenando de nombres. Fechas, montos, preguntas. El mapa crecía. La red se expandía. Y cuanto más crecía, más clara se hacía la imagen que Valeria estaba construyendo, la imagen de un hombre, Esteban, que no actuó solo. Que tuvo ayuda. Que tuvo cómplices. Que construyó su imperio no con la ayuda de un hermano arrepentido que vivía atormentado por la culpa, sino con la ayuda de un hermano que era socio, aliado, compañero de viaje en una empresa que empezó con un asesinato simulado y que se convirtió en un negocio multimillonario. Y eso cambiaba todo. Porque si Gabriel no era el asesino solitario que Tomás Villalba describió esa noche, si Gabriel no era el ejecutor que actuó contra la voluntad de Esteban sino el cómplice que actuó con su voluntad, entonces la historia que Valeria se contó a sí misma durante 25 años, Gabriel me quiso matar y Esteban no lo sabía, era una mentira. Y. Si esa historia era una mentira, entonces todas las decisiones que Valeria tomó basándose en esa historia, desaparecer, esconderse, no volver, no buscar a su hija, no denunciar, no pelear, no reclamar lo que era suyo, también estaban basadas en una mentira. 25 años de exilio basados en una mentira. 25 años de Isabel Duarte basados en una mentira. 25 cumpleaños de Lucía perdidos por una mentira. La posibilidad. La golpeó como un puño en el pecho. Se levantó de la mesa de la hemeroteca y caminó hasta el baño de la biblioteca y se encerró en un cubículo y apoyó la espalda contra la pared y cerró los ojos y respiró con la técnica que aprendió durante los primeros años de exilio, cuando los ataques de pánico la asaltaban de noche y el único recurso que tenía era respirar, 4 segundos adentro, 7 segundos adentro, 8 segundos afuera, repetir. Repetir, repetir hasta que el corazón deje de latir como un animal enjaulado. ¿Y si Esteban sabía? ¿Y si Esteban no fue el marido engañado por un hermano criminal sino el arquitecto que diseñó el plan, que reclutó a Gabriel, que orquestó cada paso desde la póliza de seguro hasta la curva de la Ruta 7? ¿Y si la historia no era, Gabriel intentó matarme, sino, Esteban ordenó matarme y Gabriel obedeció? ¿Y si Tomás Villalba, el mecánico que la encontró esa noche y que le dijo que Gabriel cortó los frenos, también era parte del plan? ¿Y si Tomás no la salvó por accidente sino por diseño, porque el plan nunca fue matarla sino desaparecerla, hacerla huir, convertirla en fantasma para poder cobrar el seguro sin tener que lidiar con un cuerpo que generaría una autopsia que revelaría que los frenos fueron cortados? La pregunta abrió una puerta que Valeria no se había atrevido a abrir en 25 años. Una puerta detrás de la cual había una versión de los hechos mucho más sofisticada, mucho más cruel, mucho más calculada que la versión simple de, mi cuñado intentó matarme. Una versión donde Esteban no era un marido traicionado por su hermano sino un estratega que orquestó una farsa perfecta, un accidente simulado, una esposa que desaparece creyendo que huye de un asesino, un certificado de defunción firmado sin cuerpo, un seguro cobrado sin muerta, y un viudo que llora en cámara mientras cuenta los billetes detrás del escenario. Y si era así, entonces, ¿por qué seguían juntos? ¿Por qué un hombre que ordenó matar a su esposa mantendría cerca al ejecutor del crimen? La respuesta era tan vieja como el crimen organizado, porque el ejecutor sabe demasiado. Porque cortar relación con Gabriel significaría crear un enemigo que tiene la información para destruirte.
Porque es más seguro tener a tu cómplice cerca, controlado, beneficiado económicamente, agradecido, que tenerlo lejos, resentido, borracho en un bar contando la historia a quien quiera escucharla. Esteban no mantenía a Gabriel cerca por cariño fraternal. Lo mantenía cerca por control. Gabriel era una bomba de información, y Esteban prefería tener la bomba en su casa, donde podía vigilarla, que dejarla suelta en él. Mundo donde cualquiera podía detonarla. ¿Y Gabriel, por qué se quedaba? ¿Por dinero? ¿Por miedo? ¿Por culpa? ¿O por una combinación de las tres que lo tenía atrapado en una prisión sin rejas, una prisión construida con complicidad y secretos compartidos que funcionaban como cadenas invisibles? Gabriel estaba encadenado a Esteban de la misma manera que Valeria estaba encadenada a Isabel, por un evento que ocurrió una noche hace 25 años y del que ninguno podía escapar sin destruir al otro y, de paso, destruirse a sí mismo. El quinto día, Valeria cerró el último cuaderno, devolvió las carpetas a la bibliotecaria, salió de la hemeroteca y caminó por la avenida central con el paso de una mujer que sabe más de lo que sabía hace 5 días pero que todavía no sabe lo suficiente. Pasó frente al edificio del Grupo Rivas. Miró la fachada de vidrio. Miró el logo, plateado. Y pensó en la foto del evento benéfico, Esteban y Gabriel, champagne, sonrisas, huérfanos. Pensó en el certificado de defunción firmado sin autopsia. En la sucesión resuelta en 6 semanas. En la póliza de $500,000 contratada 3 meses antes del accidente. En el perfil del viudo que conmueve a la ciudad. En la columna del amor verdadero. Cada dato era una pieza del rompecabezas, y las piezas empezaban a encajar con la precisión aterradora de las cosas que no son coincidencias sino diseño. El cuaderno de tapa negra pesaba en su bolso como un arma cargada. 4 nombres. Múltiples conexiones. Y una certeza nueva que se había instalado en su mente durante los 5 días de hemeroteca y que ahora la acompañaba como una sombra permanente, la certeza de que lo que le hicieron no fue un crimen impulsivo sino un plan meticulosamente ejecutado, una operación con múltiples participantes, múltiples etapas, y un beneficiario principal que todavía estaba sentado en el tercer piso de un edificio de vidrio y acero revisando contratos con la tranquilidad de un hombre que cree que su mayor secreto está a 2 metros bajo tierra en el sector C, fila 12, parcela 47 del cementerio municipal. Valeria cruzó la calle. Caminó por la vereda contraria al Grupo Rivas, la misma vereda donde días atrás cruzó miradas con Lucía. Y mientras caminaba, con el abrigo negro y los lentes de sol y el cuaderno en el bolso, pensó en el próximo paso. La hemeroteca le dio el contexto. Los periódicos le dieron los datos públicos. Pero lo que necesitaba ahora no estaba en archivos públicos ni en periódicos viejos. Lo que necesitaba ahora estaba en las personas. En las personas que fueron parte de esa noche, que vieron algo, que supieron algo, que callaron algo. El médico que firmó sin verificar. El juez que resolvió en 6 semanas. Y sobre todo, Gabriel. El hermano que según la versión vieja era el asesino y que según la versión nueva era el cómplice. El hombre que aparecía en docenas de fotos al lado de Esteban con una sonrisa que podía significar lealtad o miedo o ambas cosas. El hombre que tenía un hijo llamado Adrián que estaba a punto de casarse con Lucía. Gabriel era la pieza clave. Si Valeria podía entender a Gabriel, su motivación, su nivel de participación, su relación real con Esteban, podría entender la historia completa. No la historia de los periódicos sino la verdadera. La que pasó detrás de las cámaras, detrás de las lágrimas, detrás de la actuación impecable de un viudo que fue aplaudido por una ciudad que no sabía que estaba aplaudiendo a un criminal. La historia que le contaron sobre aquella noche empezaba a desmoronarse como un edificio con los cimientos podridos. Y debajo de los escombros de la historia vieja, Valeria empezaba a ver los contornos de una historia nueva. Una historia más oscura, más compleja, más peligrosa que la que creyó durante 25 años. Una historia donde el enemigo no era el hermano de su marido. Era su marido. Y esa foto de los 2 hermanos juntos, sonriendo, brindando con champaña 4 meses después de haberla declarado muerta, era la prueba de que lo que Valeria creyó saber sobre aquella noche era apenas la mitad de la verdad. La otra mitad estaba escondida en algún lugar entre esas sonrisas. Y para encontrarla, Valeria necesitaba hacer algo que hasta ahora no se había atrevido a hacer, acercarse a Gabriel Rivas. No como Valeria. No todavía. Pero sí como Isabel. La mujer que nadie conoce. La mujer que puede hacer preguntas sin levantar sospechas. La mujer que, para el mundo, no tiene historia ni pasado ni razón para interesarse en los secretos de una familia de provincia. Mañana empezaría.